Me quedo con la casa y el negocio. Ella solo se queda con las muñecas. La voz de Sebastián Solís resonó en la oficina del señor Herrera con una satisfacción tan petulante que quise lanzarle algo a su cabeza perfectamente peinada. Toda la familia estalló en risas, como si mi herencia fuera una especie de broma elaborada. Me quedé sentada allí con mi sencillo vestido negro, observando a mi hermano disfrutar de su aprobación mientras descartaban todo por lo que había trabajado durante la última década. Mi nombre es Valeria Solís y tengo 32 años. Durante los últimos 10 años, he sido la columna vertebral de la empresa de construcción de nuestra familia, Construcciones Solís, en Portland, Oregón. Mientras Sebastián se la pasaba de fiesta en la universidad y luego viajaba por el mundo con el dinero de papá, yo dedicaba semanas de 80 horas a administrar contratos, tratar con proveedores y asegurarme de que a nuestros trabajadores se les pagara a tiempo. Pero aparentemente nada de eso le importaba a nadie sentado en esta oficina con paneles de caoba. Valeria siempre fue la princesita de papá con su colección de casas de muñecas, intervino mi tía Patricia, secándose los ojos con un pañuelo que no había visto ni una sola lágrima. Al menos Sebastián entiende de negocios. Me mordí la lengua tan fuerte que sentí el sabor a sangre. Sebastián entendiendo de negocios. El hombre que nunca había pisado una obra de construcción, que no podía distinguir una tabla de un viga de acero, que pensaba que los márgenes de ganancia eran algo que se escribía en los bordes de un cuaderno. Pero mantuve mi expresión neutral con las manos cruzadas en mi regazo, porque hacía tiempo que había aprendido que defenderme ante esta familia era como intentar razonar con una manada de lobos. Bueno, continuó Sebastián, alisándose su corbata cara. Supongo que Valeria puede seguir jugando con sus juguetes mientras yo me encargo de las responsabilidades reales. Papá siempre dijo que el negocio necesitaba un liderazgo fuerte. El abogado, el señor Herrera, se aclaró la garganta suavemente. Era un hombre mayor con ojos amables que conocía a nuestra familia desde hacía décadas. Algo en su expresión me hizo enderezarme, un atisbo de anticipación bailando en mi pecho. En realidad, dijo el señor Herrera, su voz cortó sus risas como un cuchillo a través de la mantequilla. La compañía nunca estuvo a su nombre. La sala se quedó en silencio tan rápido que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado en las rejillas de ventilación. El rostro de Sebastián pasó de triunfante a confuso en el lapso de un latido. Y sentí algo cálido y peligroso esparciéndose por mi pecho. Después de años de ser menospreciada, pasada por alto y tratada como la decepción de la familia, algo me dijo que las tornas estaban a punto de cambiar de una manera que ninguno de ellos podría imaginar. Crecer como la hija menor en la familia Solís significaba aprender pronto que mis opiniones no importaban mucho. Mi padre, Javier Solís, era un hombre corpulento que había construido su empresa de construcción de la nada, comenzando con un solo camión y un puñado de herramientas. Mi madre, Carolina, había fallecido cuando yo tenía 12 años, dejándome a navegar por el mundo cargado de testosterona de las obras y las reuniones de negocios sin mucha guía. Sebastián, al ser 5 años mayor y el niño de oro, siempre estuvo destinado a la grandeza a los ojos de todos. Jugó al fútbol en la escuela secundaria, salió con la reina del baile de bienvenida y se abrió camino en la escuela de negocios con calificaciones promedio que todos fingieron que eran excelentes. Mientras tanto pasé mis años de adolescencia en obras, aprendiendo la diferencia entre varios tipos de hormigón y entendiendo por qué el trabajo de cimentación importaba más que los acabados llamativos. Valeria tiene buena cabeza para los números, solía decir mi padre a la gente como si la habilidad matemática fuera un lindo truco de fiesta en lugar de una valiosa habilidad empresarial. Ella me mantiene organizado. Pero era más que eso. Y en el fondo creo que él lo sabía. Cuando Sebastián se graduó de la universidad y anunció que quería encontrarse a sí mismo, a través de un viaje de mochilero de 1 año por Europa, yo fui quien dio un paso adelante. Cuando nuestro cliente más grande amenazó con cancelar un contrato de $1 millón debido a fallas en la comunicación, yo fui quien rescató la relación. Cuando casi perdemos a 3 empleados clave a manos de un competidor, reestructuré nuestro paquete de beneficios y los convencí de quedarse. Había aprendido a leer planos arquitectónicos, entender las leyes de zonificación y negociar con representantes sindicales. Podía caminar a cualquiera de nuestras obras y detectar violaciones de seguridad, problemas de calidad o problemas de programación en minutos. Sebastián, por otro lado, había visitado exactamente 2 obras de construcción en toda su vida. Y ambas veces se había quejado de ensuciarse los zapatos.
Sebastián asumirá el mando cuando me retire, decía mi padre en las reuniones familiares, y todos asentían con aprobación. Él tiene el gen de liderazgo Solís. Lo que ellos veían como liderazgo, yo lo reconocía como pereza disfrazada de encanto. Sebastián podía engatusar a los clientes en cenas elegantes, pero no podía leer un contrato para salvar su vida. Se veía bien en un traje y sonaba confiado cuando hablaba de sinergia y posicionamiento en el mercado. Pero no tenía idea de lo que realmente costaba verter una cimentación o enmarcar una casa. Aún así, seguí trabajando. Seguí resolviendo problemas, gestionando crisis y construyendo relaciones con nuestros proveedores y subcontratistas. Me decía a mí misma que algún día mis contribuciones serían reconocidas, que la familia vería cuánto me había sacrificado por el negocio que todos decimos amar. Mirando hacia atrás ahora, sentada en la oficina del señor Herrera con todos mirando al abogado en silencio atónito, me di cuenta de que mi padre lo había visto todo el tiempo. La pregunta era si había hecho algo al respecto. La noche que mi padre murió 3 meses antes de este momento en la oficina del abogado, yo fui quien le sostuvo la mano en la habitación del hospital. Sebastián estaba en Miami en alguna conferencia que probablemente era más unas vacaciones que un negocio. Y para cuando regresó en avión, los arreglos del funeral ya estaban hechos. «Has sido mi mano derecha todos estos años», había susurrado mi padre durante uno de sus momentos de lucidez en esos días finales. «Entiendes este negocio mejor que nadie». Yo le había apretado la mano y le había dicho que no se preocupara por el trabajo, que todo estaría bien. Pero había algo en sus ojos, un peso que parecía que quería decir más. Seguía mirando hacia su maletín en la esquina de la habitación. El que nunca se separaba de él durante las horas de trabajo. Valeria, había dicho, su voz tan baja que tuve que acercarme para escucharlo. Las muñecas. La colección de tu abuela. No se trata solo de sentimentalismo. En ese momento pensé que estaba hablando del valor emocional de las antigüedades. La colección de muñecas de mi abuela había pasado de generación en generación, y aunque siempre me habían parecido un poco espeluznantes, entendía su significado histórico. Eran piezas hermosas, algunas que databan del siglo XIX, elaboradas por artesanos cuyo trabajo era cada vez más raro. Pero ahora, viendo al señor Herrera revolver sus papeles con precisión deliberada, comencé a preguntarme si había habido capas en las palabras de mi padre que no había entendido. La propiedad del negocio, exigió Sebastián, su voz quebrándose ligeramente. ¿Qué quiere decir con que nunca estuvo a su nombre? El señor Herrera se ajustó las gafas y sacó una carpeta gruesa. Su padre transfirió la propiedad de Construcciones Solís a Valeria hace 5 años. Ella ha sido la propietaria legal de la compañía desde entonces, aunque la transición se mantuvo confidencial a solicitud del señor Solís. El aire en la habitación pareció espesarse. Pude sentir mi corazón latiendo contra mis costillas, pero mantuve mi expresión cuidadosamente neutral. Hace 5 años fue cuando Sebastián había decidido pasar 6 meses en Tailandia explorando su lado espiritual, mientras yo estaba gestionando el contrato más grande en la historia de nuestra compañía. Eso es imposible, dijo Sebastián. Pero su voz carecía de convicción. Soy su hijo. Se supone que yo heredaría el negocio. El testamento que están heredando hoy se refiere a los bienes personales del señor Solís, continuó el señor Herrera con calma. La casa, sus inversiones personales y varias reliquias familiares. El negocio le pertenece a Valeria desde 2019. Finalmente me permití sonreír solo un poco. A mi alrededor, pude ver a la familia intercambiando miradas confusas, su celebración anterior cuajándose en incertidumbre. El rostro de Sebastián se había puesto pálido y por primera vez en mi vida adulta, me estaba mirando con algo que podría haber sido respeto. O tal vez era miedo. Esto tiene que ser un error, dijo Sebastián, su voz subiendo con desesperación. Valeria no sabe nada de dirigir una empresa. Ella es solo la contadora. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico, pero en lugar de ira, sentí que algo frío y calculador se asentaba en mi pecho. Después de 10 años de ser despedida como solo la contadora, el momento de la verdad finalmente había llegado. Observé el rostro de Sebastián pasar por la incredulidad, la ira y el pánico creciente mientras la realidad de su situación comenzaba a asimilarse. Les aseguro que no hay ningún error,
dijo el señor Herrera, sacando un documento legal lo suficientemente grueso como para usarlo como tope de puerta. La señorita Solís ha sido la única propietaria y operadora de Construcciones Solís desde el 15 de septiembre de 2019. Su padre hizo esta transferencia para proteger el negocio de posibles acreedores y para asegurar la continuidad de las operaciones bajo una dirección experimentada. Dirección experimentada. Las palabras sabían dulces en mi boca a pesar de que no las había pronunciado. Había pasado años escuchando a Sebastián hablar por encima de mí en las reuniones, viéndolo llevarse el crédito por proyectos que yo había gestionado de principio a fin, y soportando sus explicaciones condescendientes sobre conceptos de negocios que yo había dominado antes de que él aprendiera a equilibrar una chequera. Pero yo fui a la escuela de negocios, protestó Sebastián como si su título anulara mi década de experiencia real. Tengo un MBA de Portland State con un GPA de 2.8, dije en voz baja, hablando por primera vez desde que el señor Herrera había soltado su bomba. En un programa que tardaste 5 años en completar porque seguías tomando semestres libres para encontrarte a ti mismo. La familia se giró para mirarme como si de repente me hubieran salido alas. La boca de mi tía Patricia se abrió y mi primo Santiago dejó caer su taza de café. Se estrelló contra el suelo de madera, pero nadie se movió para limpiarlo. Valeria, dijo mi madrastra, Diana, bruscamente. Esa no es forma de hablarle a tu hermano. Tiene razón, respondí levantándome de mi silla por primera vez desde que habíamos entrado en la oficina. Probablemente debería usar su título apropiado. Sebastián, como propietaria de Construcciones Solís, quiero agradecerte formalmente tus años de mínima contribución al éxito de nuestra compañía. Pude ver las manos de Sebastián temblando mientras procesaba lo que estaba diciendo. El niño de oro a quien siempre se le había dado todo finalmente se enfrentaba a una realidad donde su encanto y conexiones no podían salvarlo. Esto es ridículo, dijo. Pero su voz carecía de su confianza habitual. Papá nunca lo haría. Él sabía que yo iba a asumir el cargo. Hablamos de eso todo el tiempo. Tú hablaste de ello, corregí. Él escuchó. Hay una diferencia. El señor Herrera se aclaró la garganta diplomáticamente. Quizás debería explicar el alcance completo de la transferencia del negocio. Señorita Solís, su padre fue muy minucioso en su documentación. ¿Le gustaría que continúe leyendo los detalles? Asentí volviendo a sentarme en mi silla. Por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde debía estar. A mi alrededor, la familia se sentó en silencio atónito, su celebración anterior olvidada mientras luchaban por entender cuán completamente habían malinterpretado la situación. La transferencia incluyó todos los activos comerciales, contratos, equipos y propiedad intelectual, continuó el señor Herrera. La señorita Solís también asumió todas las deudas y obligaciones comerciales, las cuales ha estado gestionando con éxito durante los últimos 5 años. El valor de la compañía ha aumentado aproximadamente un 40% bajo su liderazgo. Sebastián hizo un sonido ahogado. Lo miré y vi que su rostro había pasado de pálido a verde alrededor de los bordes. Un crecimiento del 40% no era suerte o coincidencia. Era el resultado de una planificación cuidadosa, inversiones estratégicas y un sinfín de días de 18 horas que él nunca se había molestado en reconocer. Ahora, dijo el señor Herrera, ¿continuamos con la distribución de los bienes personales? La lectura de los bienes personales se sintió como ver un accidente de coche en cámara lenta. Sebastián heredó la casa familiar, lo que sonó impresionante hasta que el señor Herrera mencionó el saldo hipotecario pendiente de $300,000. También recibió las inversiones personales de mi padre, que se habían agotado gravemente en los últimos años para cubrir las diversas empresas comerciales y vacaciones extendidas de Sebastián. La colección de muñecas antiguas, anunció el señor Herrera, va para Valeria junto con toda la documentación y tasaciones asociadas. Sebastián se rió, aunque sonó más como un ladrido que como una expresión de humor. ¿Ves? Te dije que ella se queda con las muñecas. Al menos algunas cosas tienen sentido. Mantuve mi expresión neutral, pero por dentro estaba prácticamente vibrando de anticipación. El comentario de mi padre sobre que las muñecas no eran solo sentimentalismo estaba empezando a tener un sentido perfecto. Durante sus últimos días, había mencionado algo sobre documentación y tasaciones, palabras que habían parecido insignificantes en ese momento. Señor Herrera,
dije con cautela, ¿podría dar más detalles sobre las tasaciones? El abogado anciano sonrió, y capté un toque de picardía en sus ojos. Ciertamente. La colección de su abuela consta de 47 piezas, incluyendo varias muñecas Jumeau raras de la década de 1870 y un juego completo de coleccionables Madame Alexander tempranos. La tasación más reciente completada el año pasado valoró la colección en $512,000. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el estómago de alguien rugir. La risa de Sebastián se murió en su garganta, y me miró con la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que había estado jugando al ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas. $500,000, susurró Patricia, ¿por muñecas? Las muñecas antiguas son inversiones serias, explicó el señor Herrera. La tatarabuela de la señorita Solís comenzó la colección en la década de 1920, y cada generación posterior ha añadido piezas cuidadosamente seleccionadas. Su padre estaba bastante orgulloso del conocimiento de Valeria sobre la historia y el valor de la colección. Siempre había sido yo el miembro de la familia que escuchaba las historias de mi abuela sobre cada muñeca, que la ayudaba a investigar sus orígenes y a mantener su condición. Mientras Sebastián ponía los ojos en blanco y hacía bromas sobre juguetes viejos y espeluznantes, yo había estado aprendiendo sobre artesanía, significado histórico y apreciación del mercado. Entonces déjame entender esto, dijo Sebastián lentamente, su voz tensa con pánico apenas controlado. Valeria obtiene un negocio que vale millones, más $500,000 en antigüedades, y yo obtengo una casa con una hipoteca enorme. También obtienes el coche de papá, ofreció Diana débilmente como si una camioneta de 10 años pudiera de alguna manera equilibrar la balanza. La compañía Construcciones Solís, agregó el señor Herrera, consultando sus notas, fue tasada en $2.30 hasta el mes pasado. La señorita Solís ha estado gestionando las finanzas, operaciones y planificación estratégica de la compañía durante los últimos 5 años mientras mantenía su posición como propietaria mayoritaria. Vi a Sebastián hacer las cuentas en su cabeza, su rostro ciclando a través de varios tonos de realización y derrota. $2.30 por el negocio, más $500,000 por las muñecas, más la satisfacción de ser finalmente reconocida por mis contribuciones reales. Mientras tanto, él estaba mirando una casa que no podía permitirse mantener y una camioneta que necesitaba una nueva transmisión. Esto no puede ser legal, dijo desesperadamente. Tiene que haber algo que podamos hacer. Valeria lo engañó de alguna manera. En realidad, dije levantándome de nuevo y alisando mi falda. Creo que es hora de que les explique exactamente cómo sucedió esto. Hace 5 años comencé disfrutando de la forma en que todos se inclinaron hacia adelante a pesar de sí mismos. Sebastián estaba en Tailandia encontrando su centro espiritual mientras yo estaba gestionando el proyecto de desarrollo de Patterson-Heights. ¿Recuerdas ese, Sebastián? El contrato de $20 millones que casi se cae por problemas de permisos. Los ojos de Sebastián se movieron por la habitación buscando apoyo que no llegaba. Todos recordaban el proyecto de Patterson-Heights porque había sido la historia de éxito más grande en la historia de nuestra compañía. Pasé 3 meses trabajando con urbanistas, consultores ambientales y comités de zonificación para resolver problemas que podrían habernos costado todo, continué. Mientras hacía eso, nuestro abogado descubrió que uno de nuestros subcontratistas se estaba preparando para presentar una demanda que podría habernos llevado a la bancarrota. El señor Herrera asintió. Su padre se enfrentaba a una posible responsabilidad personal que podría haberse extendido a sus bienes personales, incluida la casa familiar. Así que me llamó a su oficina, dije, recordando esa conversación tan claramente como si hubiera sucedido ayer. Dijo que me había estado observando manejar responsabilidades cada vez más complejas, y que quería proteger tanto el negocio como a la familia. La solución era transferir la propiedad a alguien que realmente entendiera las operaciones de la compañía. ¿Pero por qué no nos lo dijo?, preguntó Diana, aunque su voz carecía de su tono acusatorio anterior. Porque sabía exactamente cómo reaccionarían, respondí. De la misma manera que están reaccionando ahora, con shock de que Valeria pueda ser capaz de dirigir algo más complicado que un puesto de limonada. Sebastián finalmente encontró su voz de nuevo. Esto es una locura. No puede simplemente regalar una compañía multimillonaria sin discutirlo con la familia. Él no la regaló, dije. Y por primera vez permití que algo de acero se deslizara en mi voz.
Me la gané. Cada día de 18 horas, cada crisis que resolví, cada relación que construí con nuestros clientes y proveedores. Mientras tú publicabas fotos en Instagram desde resorts de playa, yo me aseguraba de que nuestros trabajadores tuvieran trabajos a los que regresar. Saqué mi propia carpeta, una que había traído conmigo pero que no esperaba necesitar. Tengo 5 años de registros financieros que muestran el crecimiento de la compañía bajo mi gestión. Tengo testimonios de clientes, proveedores y empleados. Tengo documentación de cada decisión importante que he tomado y de cada problema que he resuelto. El señor Herrera pareció impresionado. Su padre mencionó que usted era minuciosa, pero no me di cuenta de que había compilado registros tan exhaustivos. Aprendí pronto que en esta familia necesitas documentar todo si quieres que alguien crea que realmente lo hiciste, dije, mirando significativamente a Sebastián. Demasiadas veces vi a otra persona llevarse el crédito por mi trabajo. La sala se quedó en silencio de nuevo, pero esta vez se sintió diferente. En lugar del silencio soqueado de personas que procesaban noticias inesperadas, este era el silencio incómodo de personas que se daban cuenta de que se habían equivocado en algo fundamental. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Sebastián, su voz apenas por encima de un susurro. Miré a mi hermano, este hombre que había pasado 37 años navegando con encanto y conexiones familiares, que nunca había cuestionado su derecho a heredar todo lo que nuestro padre había construido. Por un momento casi sentí lástima por él. Ahora, dije, averiguas cómo hacer tu propio camino en el mundo, tal como yo lo hice. Recogí mis papeles y me levanté, lista para dejar la oficina donde acababa de convertirme oficialmente en una de las mujeres jóvenes más ricas de Portland. Pero antes de llegar a la puerta, me giré una vez más. Hoy, Sebastián, el negocio no está contratando en este momento. El desenlace de la lectura del testamento fue todo lo que había soñado y más. Sebastián salió de la oficina del señor Herrera luciendo como si hubiera sido golpeado por un tren de carga, mientras la tía Patricia y Diana susurraban furiosamente en el pasillo sobre sorpresas injustas y niños desagradecidos. Pasé junto a todos ellos con la cabeza en alto, llevando la carpeta que contenía 5 años de documentación, demostrando que me había ganado cada centavo de mi herencia. Valeria, espera, me llamó Sebastián mientras llegaba al ascensor. Su voz había perdido toda su arrogancia anterior, reemplazada por algo que sonaba casi como desesperación. Necesitamos hablar de esto. Me giré para enfrentarlo, notando cómo su traje caro de repente se veía raído y su cabello perfecto parecía despeinado. ¿De qué quieres hablar exactamente, Sebastián? ¿De cómo nunca preguntaste sobre mi trabajo? ¿De cómo asumiste que merecías heredar un negocio que nunca te molestaste en entender? ¿O de cómo acabas de pasar la última hora insultando mi inteligencia frente a toda nuestra familia? Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, aparentemente dándose cuenta de que cualquier respuesta que diera solo empeoraría las cosas para él. ¿Sabes qué es lo gracioso?, continué, entrando en el ascensor. En realidad, hubiera estado dispuesta a trabajar contigo. Si alguna vez hubieras mostrado incluso una pizca de respeto por lo que hago o te hubieras tomado 5 minutos para aprender sobre el negocio, podríamos haber sido socios. Pero estabas demasiado ocupado recibiendo todo para notar que otra persona estaba haciendo todo el trabajo. La puerta del ascensor comenzó a cerrarse y Sebastián hizo un intento a medias de seguirme, pero levanté la mano. No, dije con firmeza. Tomaste tu decisión hace mucho tiempo. Elegiste tratarme como si fuera invisible, como si mis contribuciones no importaran. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Mientras el ascensor descendía, capté un vistazo del reflejo de Sebastián en las puertas pulidas. Estaba de pie solo en el pasillo, rodeado de miembros de la familia que lo miraban con la misma mezcla de decepción y lástima que alguna vez habían reservado para mí. 3 semanas después, estaba sentada en mi oficina recién redecorada en la sede de Construcciones Solís, revisando planes de expansión que habrían sido imposibles bajo el esperado liderazgo de Sebastián. El nombre de propietaria y directora ejecutiva en mi escritorio todavía me daba un pequeño escalofrío cada vez que lo veía. Mi asistente llamó a la puerta. Señorita Solís, hay un Sebastián Solís aquí para verla. Dice que es su hermano. Levanté la vista del plano arquitectónico extendido sobre mi mesa de conferencias. A través de la ventana de mi oficina, pude ver nuestra obra de construcción más nueva,
donde estábamos construyendo un desarrollo de viviendas sostenibles que aparecería en la revista Portland Business Journal del próximo mes. El proyecto era mi diseño, mi visión y mi responsabilidad. Que entre, dije. Sebastián entró en mi oficina luciendo como un hombre que no había dormido bien en semanas. Su ropa estaba arrugada, su cabello estaba sucio. Y tenía la postura derrotada de alguien a quien finalmente se le habían agotado las opciones. Bonita oficina, dijo aunque su voz carecía de cualquier aprecio real. Escuché que se están expandiendo a la construcción ecológica. Así es, respondí sin molestarme en levantarme u ofrecerle una silla. Es un mercado en crecimiento y estamos posicionados para ser líderes regionales en prácticas de construcción sostenible. Asintió lentamente, sus ojos observando los premios en mis paredes, las fotos de proyectos completados y los certificados de arquitectura que había obtenido mientras él estaba ocupado viajando por el mundo. Valeria, dijo finalmente, necesito un trabajo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, y me di cuenta de que este era el momento que había estado esperando inconscientemente. Sebastián Solís, el niño de oro que nunca había trabajado un día en su vida, le estaba pidiendo empleo a su hermana pequeña. Lo siento, dije, y lo dije en serio, pero no estamos contratando. La vida de Sebastián se desmoronó rápidamente después de la lectura del testamento a medida que se corría la voz a través de la comunidad empresarial de Portland sobre el dramático vuelco de fortuna en Construcciones Solís. Su reputación como futuro líder empresarial se desmoronó cuando la gente se enteró de que había esperado heredar una compañía que su hermana en realidad había estado dirigiendo durante años. Su falta de experiencia real se hizo dolorosamente obvia cuando trató de encontrar empleo en firmas de construcción o desarrollo que conocían la historia familiar de los Solís. La casa familiar se convirtió en una carga financiera que no podía gestionar, obligándolo a aceptar un trabajo como asociado de ventas en un concesionario de coches mientras luchaba por hacer los pagos de la hipoteca de una propiedad que no podía permitirse mantener. En 6 meses, Sebastián tuvo que mudarse a un apartamento pequeño y observar desde la distancia cómo su hermana expandía el negocio que él había dado por sentado. Sabiendo que sus años de menospreciar sus contribuciones le habían costado todo lo que había esperado heredar. Mientras firmaba el contrato para nuestro cuarto gran proyecto de expansión, reflexioné sobre cómo los años de burla de Sebastián me habían preparado inadvertidamente para este momento. Su constante desprecio por mis habilidades me había obligado a documentar cada éxito, probar cada punto y construir el tipo de historial exhaustivo que hacía que mi propiedad fuera incuestionable cuando la verdad finalmente salió a la luz. Enseñándome que a veces la venganza más satisfactoria es simplemente dejar que la gente descubra que la persona que subestimaron en realidad tenía el control todo el tiempo.